Vamos a la palabra y quiero decirle que el ser tiene un cuerpo evolucionado que conforma su corporabilidad, una realidad, ¿sí? Que puede ser muchas veces subjetiva, que es su sociabilidad en el medio del entorno que puede vivir. Está dotado de dignidad, conformando así una personalidad. También está guiado por leyes y normas. Está llamado a la espiritualidad por medio de una eternidad. Y también vive en una relación continua con el creador de lo que hoy podemos ver. Mis amados, esto cuando estoy hablando del ser, simplemente digo 3, 4 palabras para introducir el tema, que es un tema muy importante y quiero que ponga toda la atención en esta mañana. He titulado la enseñanza El ser antes que el hacer te hace tener. ¿Cómo es? El ser antes que el hacer te hace tener. Y preguntaba al Señor, ¿qué texto le puedo colocar allí? Si usted va a mirar en el internet, va a encontrar mucho material sobre el ser y el hacer, muchísimo material. Yo creo que me leí todos los que habían, pero lleve eso a un contexto bíblico, que es la parte que nosotros necesitamos hacer, ¿sí? Porque la psicología o la filosofía se lo aplica a su forma, pero usted que es un hijo de Dios tiene que mirarlo, enfocarlo desde el punto de vista bibliocéntrico y cristocéntrico. Y eso pues lleva tiempo. Y le decía al Señor, necesito un texto que me hable del ser. Y me lleva al Génesis, capítulo 1, por favor me acompaña, versículo 26. Ya lo hemos tocado y usted se lo tiene que saber ya de memoria. Pero lo voy a traer para darle una connotación o una plataforma a la enseñanza de esta mañana. Dice la escritura y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Y dijo, hagamos al ser, ¿a quién? Al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Y lo bendijo con estas palabras, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominan a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá ¿de qué? De alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todas las seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Y Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era ¿qué? Muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Eso fue el sexto día. En este pasaje que acabo de narrar, estoy encontrando cómo el mismo creador, Dios, le da una directriz correcta para que lo que fue creado a imagen de él pueda tener una evolución en el tiempo. Y vemos cómo el Señor comienza diciendo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Coloca los ojos en lo que va a acontecer en ese huerto del Edén, que ya estaba casi en su plenitud, pero le hacía falta ese toque especial. Y fue tan especial que dijo, y es muy bueno lo que había creado. Y mirando un poco el título de la enseñanza, me está hablando del ser, pero también me está hablando del hacer para terminar en tener. Ahora, trayendo la palabra que está ahí enmarcada en el versículo 26, me está hablando del ser humano. Y cuando me habla del ser humano, me habla de mi persona y de su persona. Nos está hablando de este cuerpecito que tenemos hoy acá, que podemos tocar y podemos respirar. Nos está hablando del ser que Él creó a su imagen y semejanza. Pero no solamente le da una creación perfecta.
Ahora el versículo 28 dice que los bendice. No se queda quieto con una creación, sino que ahora pasa a improntar una bendición sobre el ser. Y una bendición que lo iba a llevar a hacer. Ojo, a hacer con H. Ahora Dios impronta bendición y dice el versículo 28 estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla y dominen. ¿Cinco qué? 5 verbos. ¿El verbo qué es? Una acción. Ahora lo que quiere Dios es que lo que fabricó a imagen y semejanza, que es el ser humano, ahora tenga una acción en el hacer para lo que dicen los 5 verbos que acabé de mencionar. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el accionar? Tengo que tener una base primaria que es el ser. Si no, no se puede hacer. ¿Qué es el ser? Esencia o naturaleza entre lo que es o existe, en este caso el hombre. ¿Qué es el hacer? Acciones que realizamos por causa del ser. ¿Y qué es tener, pastor? Pertenencia o posición de algo. Estas 3 palabras que acabo de mencionar van a ser 3 palabras que voy a llevar desenglosando a través de estos minutos que me quedan de exposición del tema de esta mañana. El ser, el hacer y el tener. Queda muy claro. Usted puede conseguir significados en internet y les puede colocar ahí. Coloqué estos 3 para darle una enmarcación a la enseñanza. Pero el Génesis que acabo de leer, el mismo libro que acabo de leer, me dice que el ser fructífico, el fructificar y el multiplicar está ¿en quién? En el hombre. Pero para que esta fructificación, esta multiplicación, esta llenura, este sometimiento y esta forma de dominar se dé, se tiene que llegar a ser. ¿Y cómo lo hago? ¿Por medio de quién? Del ser. Para que a la postre yo pueda ¿qué? Tener. Son unas líneas de tiempo que se tienen que marcar uniformemente como Dios quiere, no como yo quiero hacerlas. Por eso yo colocaba aquí mis apuntes y coloqué el ojito, ojo, y hago la pregunta, ¿qué es primero, el ser o el hacer? El ser. Mire lo que dice la escritura en el primer libro de Samuel. Esta es una historia que traigo a colación para el momento. Y el primer libro de Samuel, en el capítulo 16 y en el versículo 7, nos habla de esta historia muy conocida, pero lo traigo a memoria para poderle dar una profundidad más a la enseñanza. Pero el Señor le dijo a Samuel, ojo, el profeta, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo le he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿A dónde está el corazón? ¿Dentro de qué? ¿Dentro qué? Ayúdame a predicar. Dentro del ser. Ojo con esto. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió, tampoco a este lo ha escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. Ojo, estamos hablando del papá de uno de los grandes hombres de la Biblia, como fue David. ¿Son estos todos tus hijos? Le hace la pregunta. ¿Queda el más pequeño? Responde el papá. Respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Wow. ¿Hasta que qué? Que él llegue. Isaí mandó a buscar y se lo trajeron. Era bueno, buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Agarrando esta historia rápidamente, nos está mostrando que no es por el exterior, es por el interior. No es por lo que está afuera, es por lo que está dentro del ser. Por eso tu vida y mi vida tiene que comenzar a ser edificada de adentro hacia afuera. Cuando tú miras al profeta, se me va el nombre,
el que construye las murallas. Mira, se me fue. Jeremías. No, Jeremías no, Nehemías. Nótese que Nehemías comienza a reconstruirlo de adentro hacia afuera. Lo último que reconstruye Nehemías son las murallas y las puertas. Pero primero va y reconstruye el altar. Después coloca la palabra. Edras, Zorobabel y Nehemías hacen esta reconstrucción. Pero primero llevan el altar, llevan la palabra y a lo último reconstruyen ¿qué? Las murallas y las puertas que están en el libro de Nehemías. Siempre si usted va a mirar la escritura, el Señor está haciendo de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro. Ahora, en esta escritura o en este pasaje bíblico, en esta historia bíblica que acabo de enseñar, nos está mostrando la vida del rey David, el que tenía que llegar a gobernar el pueblo de Israel. Le muestra al papá, al profeta, una cantidad de hermanos y yo creo que de pronto tenían más pinta que David. Pero el Señor no está mirando la pinta que hay en el exterior, el Señor está mirando la pinta que hay en el interior. Porque todo mundo no puede gobernar con pintas exteriores. Si Dios te ha dado una palabra es para que gobiernes con la pinta que está interiormente del Espíritu Santo, que es la que te va a llevar a hacer para que puedas hacer. Pero usted mira la escritura y ninguno le sirvió, porque todo lo que había ahí de los hermanos de David tenían muchas pintas en el exterior, pero de pronto no en el interior que quería el Señor. Y hoy el Señor puede estar hablando de esta misma forma en este tiempo de este siglo XXI. ¿Qué es lo que tienes dentro? Y eso que tenga dentro es lo que te va a llevar a que puedas hacer y puedas tener en el tiempo del Señor. ¿Cómo hago para que se realice el ser? Es una pregunta buena, porque nos podemos, bueno, listo, usted está diciendo que de adentro hacia afuera, pero ¿cómo hago yo para poder reproducir o para poder realizar ese ser? Una palabra que está en su memoria ya y creo que no se le va a olvidar nunca: obedecer. Así de sencillo es esto, obediencia. Y mire lo que dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 15. Dice, si ustedes me aman, ¿qué pasa? Obedecerán mis mandamientos, vamos hasta el 17. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ven ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Según este texto, me quiere decir que usted y yo tenemos que la presencia del Espíritu Santo. Si yo tengo la presencia del Espíritu Santo de día y de noche, a tiempo y destiempo, en todo momento de la vida, quiere decir que su vida y mi vida está apta para hacer. ¿Por qué no podemos ejercitar el ser, pastor? Porque nos enfocamos en el hacer y no en el ser. ¿Por qué? Porque no se ha obedecido a la palabra. Y para que la presencia del Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, yo tengo que estar en esta sintonía de obediencia. ¿A quién? A la palabra. Porque donde hay obediencia, hay bendición. Y donde hay bendición, se puede hacer. Ahora, pero cuando estamos mirando toda la historia bíblica, vemos cómo el diablo apela a la tentación. El diablo siempre va a estar a la orden del día para que el hombre desobedezca y no pueda llegar, ojo, a tener una realización en el ser, sino en el hacer. Al diablo le encanta que tú puedas hacer, pero al diablo no le gusta que usted pueda delante de Dios ser. Entonces, ¿qué hace? Le coloca desobediencia, porque si el diablo sabe que si tú desobedeces, tú no puedes realizar el ser. ¿Realizas cuál es? El hacer, que es donde estamos untados casi que todos. Ahora, mire lo que dice el Génesis, capítulo 3, versículo 5. Dice la escritura, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Comenzó a colocarle ¿qué? Duda.
Estamos hablando de Adán y Eva. Está en el huerto del Edén. Un paraíso para que ellos lo pudieran disfrutar. Un paraíso para que ellos pudieran fructificar, multiplicar, llenar, someter y dominar. 5 verbos. Y esos 5 verbos los pudieran, ¿qué? Accionar. Estaban listos para vivir en el paraíso, en el hotel 5 estrellas, en el gran resort. Ahora viene Satanás y coloca, ¿qué? Duda. ¿Para qué? Para que desobedezcan y a través de la desobediencia no puedan realizar el ser. Ahora, ¿qué pasa? La pareja primitiva del huerto del Edén se encargan ahora de hacer y no de ser. Y posiblemente estemos nosotros en esa línea. Y por eso aquí tenemos que tener mucho cuidado con la oferta del mundo. Y como cristianos y como hijos de Dios estamos a la orden del día para recibir la oferta del mundo. Y lo podemos ver, y decía el predicador anoche con los jóvenes, aquí están saltando y gritando y están emocionados, están en un éxtasis del espíritu, y eso saltaban, y bueno, una euforia total anoche en el estadio, en la Plaza de Banderas con los jóvenes. Pero ustedes terminan ahorita las 2 horas de euforia y se van otra vez ¿a dónde? Al mundo. Hay que ir a la casa donde papá no está convertido, donde mamá no está convertida. Hay que ir al colegio donde los amigos no conocen de Dios. Hay que estar en la cuadra donde nadie conoce de Dios. ¿Y qué? Llega la realidad. ¿De quién? Del ser. Las 2 horas estaban en éxtasis. Bonitos, ¿sí o no? Los que fueron. El viernes, excelente para las damas. Una palabra de empoderamiento que lo levanta uno de las tinieblas. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo tener a la pastora que me predique todo el día, ni el pastor que me predique todo el día, ni puedo estar aquí metido todo el día porque yo ahorita cierro a las 10 la iglesia. Y usted tiene que irse otra vez ¿a dónde? Al mundo. Vivan en el mundo, pero no para el mundo, dice Juan. Ahora, ¿qué pasa con esto? El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, que ya ustedes aprendieron el capítulo, perdón, el versículo, en la carta a los Romanos 12:2, ¿qué nos dice? No os conforméis. ¿Será que lo pregunto a alguno y me lo dice de memoria? Porque ya lo aprendieron. Eso era el martes pasado, ese texto, tenían que aprendérselo. No os qué. No os conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Qué? Y perfecta. Oído con esto. ¿Qué pasó con la pareja primitiva? Desobedeció. Y al desobedecer no se pudo desarrollar el ser. Ahora Pablo en el Nuevo Testamento nos está dando una pildorita para no caer en el mismo error. Nos dice, no os conforméis a este siglo. Otras versiones dicen, no os conforméis a este mundo. ¿Qué pasa cuando el hombre creyente, evangélico, le presta la mente al mundo? Terminamos con una mente enceguecida y embotada por el mundo. Y cuando eso sucede, usted está al servicio del hacer y no del ser que hay dentro de ti. Y por eso terminamos haciendo lo que no tenemos que hacer. Terminamos teniendo lo que no tenemos que tener. Porque hemos dejado la mente que entre en una vagancia mental para adquirir lo que el mundo da. Vivan en el mundo, pero no para el mundo. Yo tengo que vivir en el mundo, claro, es que aquí me colocó Dios, pero yo no me puedo deleitar en el mundo. Porque si lo hago, emboto la mente y no puedo conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y termino haciendo y teniendo lo que a mí me place y no lo que el ser interno que está conmigo, que me guía todo, ¿verdad?, me dice. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué nos dice la escritura? Muy conocida también. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Pero ¿qué sucede acá? Muchas veces parece que lo viejo, eso viejo quedó atrás. Pero cuando yo hablo con algún cristiano, a veces ni necesito hablar, solamente observarlo, veo que muchas cosas de lo pasado todavía están en el ser, en el hacer del día a día.
Y eso me está hablando a mí que posiblemente lo que la persona hace no lo hace como una nueva criatura, sino como una vieja criatura. Ayer me senté un momentico en la carpa que teníamos para, como ahí donde estaba todo el mando de la logística, y fui a descansar unos minutos allí, y había un chico que no me vio que yo estaba ahí. Y comenzó a hablar por teléfono, no sé con quién estaba hablando, pero con un vocabulario. Y tenía una camisa de identificación como líder, pero un vocabulario que si se lo digo a una bolsa de leche la corto. Y tremendo. Y no me aguanté, le dije, hijo, ¿y esas palabras? Él no me había visto que estaba ahí. ¿Qué pasa? Y estamos hablando de un líder juvenil cristiano. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Que ese chico está todavía en el viejo hombre. Ese chico todavía está en una pasada, no en una nueva. Quiere decir que todo lo que él me muestre está en el hacer, no en el ser. Porque si estuviera en el ser, fuera otra criatura. Y muchas veces cuando miramos la iglesia individualmente, estamos en esa dinámica. ¿Sí? Lo viejo ha pasado, pero parece que no. Parece que las viejas palabras las trajo, los viejos pensamientos los trajo, las viejas acciones las trajo. Por eso no puedo ver qué, lo nuevo, porque lo tengo enmarcado es en el hacer y no en el ser. Dice que Él nos guía ¿qué? A toda verdad. Quiere decir que si usted está enchufado en el ser, cuando usted va a decir algo, o va a hacer algo, o va a mirar algo, quieto. ¿Qué vas a mirar? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a accionar? Porque dentro de mí está, es la presencia del Espíritu, que me guía ¿qué? A toda verdad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando quiero hacer algo en el ser, se puede lograr para tener. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura? Génesis capítulo 11, versículo 4. El problema, como decía, es que lo viejo muchas veces gobierna mi ser. Y para hacer lo que debo hacer, no puedo terminar de hacerlo. Y este pasaje bíblico nos habla un poco de esto. Recuerde lo que sucedió con esta gente. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo y de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Quisieron qué? Hacer ¿qué? Una torre. ¿Cuántos han querido hacer una torre sin Él? ¿Cuántos se han querido casar sin Él? ¿Cuántos han querido montar empresa sin Él? ¿Cuántos han querido viajar sin Él? ¿Cuántos han querido hacer algo sin Él? Lo han querido en el hacer. Y hagamos, haremos, nos haremos ¿qué? Famosos. Y usted conoce el resultado, versículo 9, no lo tiene ahí, versículo 9. Mira el resultado por querer hacer. Y ojalá que no nos suceda. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y donde los dispersó por todo el mundo. Hasta ahí todos hablaban el mismo idioma. Pero por querer hacer lo que a mí me daba la buena voluntad, se me cambió la lengua. Y muchas veces vamos a querer hacer lo que a mí me cree que es bueno y Dios en su misericordia nos raspa las rodillas, nos pasa algo para que no lo hagamos, porque sabe que si lo hacemos va a ser peor todavía. Y nosotros insistimos en el hacer. Y tenemos que tener mucho cuidado en esa circunstancia. No es por lo que tienes, no es por lo que haces, es por lo que eres. Amada iglesia, no es por lo que tienes, no es por lo que haces, sino por lo que eres. Quiero tener el amor de mi vida. Jóvenes, no es por lo que tienes, es por lo que eres. Y este ejemplo que coloqué ahí como ejemplo, le pasa mucho a los jóvenes, ¿no? Queremos casarnos, ¿sí? Queremos casarnos. Queremos tener el carro, queremos tener la casa, queremos hacer esto. Pero le pregunto, ¿usted se quiere casar?
Sí, ya realizó su ser interior. Ya sabe lavar los platos. Ya tiene una intimidad con el Señor. Ya tiene una identidad con el Señor. Ya está preparado su ser individualmente para que lo pueda llevar a una colectividad con otro ser y ser uno solo en Cristo Jesús, hablando de matrimonio. Porque lo que queremos es hacer el matrimonio real. Lo que quiero es hacer. Quiero tener rápido la casa, quiero tener rápido el carro. ¿Ya sacó la licencia? Ojo, vamos en un apresuramiento de querer hacer y tener. Y esto no se maneja de esa fórmula. Hemos caído en la trampa de querer tener, querer hacer sin querer ser. Y ahí perdemos como cristianos y como creyentes. El tener no lo puede, ojo, el tener no se, cuando usted tiene algo, usted quiere algo, ¿sí? El tener se lo pueden ¿qué? Robar. El tener se lo pueden robar. El hacer te lo pueden dañar rápidamente. El tener te lo pueden ¿qué? Y el hacer te lo pueden dañar. Pero el ser, nadie te lo puede tocar porque está dentro de ti. Entonces, cuando yo me apresuro por hacer, por tener, me lo pueden robar. Yo quiero tener el último iPhone, te lo pueden robar. ¿Sí? Yo quiero hacer de mi vida un manantial con mi princesa. Eso es lo que quiere usted hacer. Pero ya le preguntó a Dios si ese manantial es para usted. Yo quiero tener, yo quiero hacer, yo quiero tener, yo quiero hacer, pastor. Y terminamos perdiendo el año. El tener no lo puede, el tener se lo pueden robar, el hacer te lo pueden dañar, pero el ser ni te lo roban ni te lo dañan, porque está dentro de ti. Vemos cómo los roles de la vida, los roles del tener, los roles del hacer, no te llevan a una espiritualidad. Y ojo con esto, te llevan a una religiosidad. Cuando tú no desarrollas el ser interno, sino el hacer y el tener, no te va a llevar a una espiritualidad. Porque si usted vive en una espiritualidad, tú vas a tener discernimiento. Y tú vas a saber que ese tener y ese hacer no te sirve. Pero ¿qué pasa cuando usted desarrolla el tener y el hacer y no el ser? Usted lo que está desarrollando es una religiosidad. Y la iglesia se encuentra enmarcada ahí. Mucho religioso, pero poco espiritual. ¿Por qué? Porque desarrollé el tener y el hacer y no el ser. Ahora, en esta misma dinámica de roles, cuando entramos en esta fase de hacer y tener, no nos va a llevar a una felicidad, nos va a llevar es a un placer, que es otra cosa que no lo sabemos diferenciar. La persona que tiene y la persona que hace y no lo hace desde la perspectiva del ser, lo que tiene es un placer y no una felicidad. ¿Y el placer qué es? Como esto que me prepararon aquí con un poco de agua y un poco de color, suntí. Y que me va a saciar mi placer. Pero no me da una felicidad. Porque tiene azúcar y me hace daño para el cuerpo. Tiene colorantes y me va a dañar. Es un placer momentáneo para poderles hablar media hora más. Pero no es una felicidad. ¿Aló? Y cuando entro en el tener y el hacer, oído con esto, no me va a llevar a una realización, me va a llevar es a un éxito. No es de la quinta, ¿no? Cuando yo hago las cosas por tenerlas en el hacer, ojo, me lleva es a un éxito y no a una realización, que es diferente. Es diferente. Quiere decir que si usted desarrolla el ser, vas a estar en una espiritualidad, vas a estar ¿en qué? ¿Me ayuda? Los que apuntan. Una espiritualidad, ¿qué más dije? ¿No notaron? ¿Y cómo transmiten el mensaje? Ojo, si yo desarrollo el ser, me va a llevar a una espiritualidad,
¿Me va a llevar a qué? A una felicidad, ¿sí? ¿Y me va a llevar a qué? ¿A qué más? Espiritualidad. Vamos a ver, porque enmarquen. ¿Qué me lleva cuando yo desarrollo el ser? Diga conmigo, espiritualidad, felicidad y realización. Si yo no desarrollo el ser, sino el tener y el hacer, me lleva a una religiosidad, me lleva a un placer y me lleva a un éxito. Es totalmente diferente. Por eso tú no puedes desarrollar la ecuación diferente. Tienes que desarrollarlos como Dios dice. Ser, hacer para tener. No es tener, hacer para ser. Porque si lo hacemos contrario, lo que usted está desarrollando es una religiosidad, está desarrollando un placer y está desarrollando es un éxito. Excepcional esos muchachos de anoche, ¿no? De Pescado Vivo. El Cúcuta Deportivo está arriba. Éxito. Y el día que se caiga el éxito, ¿qué pasa? Vamos al caso. Vamos al caso. El boom. Ponga lo que quiera colocar de éxito. No sé, lo que usted quiera colocar. El boom. ¿Qué pasa cuando eso no esté? Se cae, ¿no? Pero si usted entró en una realización, aún esté no esté, yo estoy realizado. ¿Lo quieren ver por la palabra? Filipenses, el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 12. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Esto me está mostrando a un apóstol que aprendió una espiritualidad, aprendió una felicidad y aprendió una realización, aún por encima de las circunstancias que posiblemente pudo haber pasado y que usted conoce por la carta a los Filipenses. ¿Cómo hago yo, pastor, para entrar en esa dinámica de poder desarrollar el ser? Como Pablo, porque es que me está hablando la carta de los Filipenses que escribe Pablo al pueblo de Filipo. Pero Pablo lo pudo hacer porque entendió que no era el tener ni el hacer, era el desarrollar el ser interno que hay dentro de uno. Si la iglesia no entiende este principio que es básico, pero que nos cuesta muchísimo desarrollarlo, nos vamos a entrar en una religiosidad. Vamos a entrar en un placer y vamos a entrar en un éxito que al final, al no encontrar el objetivo plasmado, se nos va como agua entre los dedos, vamos a estar en un fracaso total de vida. Y esto lo vemos a diario con la iglesia, porque la ecuación la han hecho a lo contrario. No se está haciendo como es. Y cuando caemos en esta filosofía de querer tener y querer hacer antes de ser, nos volvemos ladrones de la gloria de Dios. Y dentro de las iglesias hay muchos ladrones de la gloria de Dios. Y gloria a Dios porque no estoy al frente de esos ladrones hoy. Son los que quedaron allá. Estoy al frente de gente que ha aprendido a desarrollar el ser para hacer y para tener. Pero cuando no lo hacemos en esa dinámica, en esa ecuación que estoy hablando, posiblemente nos volvemos ladrones de la gloria de Dios. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Vamos a tener casa, carro y beca. ¿No ha escuchado usted eso en el altar? Iglesia, vas a tener un marido. Y es que le profetizan a uno, ¿no? Y el marido es así, así, le pintan los canas, le pintan los ojos. Vas a tener. Es que vas a ser médico. Wow. Y esa persona todavía ni tiene identidad. Y sabe que es un hombre. Y le tiene miedo a la sangre. Y va a ser médico. Porque queremos saltarnos, ¿qué? Los tiempos. Y el tiempo de Dios es, ¿qué? Perfecto.
para que podamos llegar a este éxtasis, necesitamos desarrollar el ser. No me desarrolle el tener si no sabe hacer. Y no me desarrolle el hacer si no he entrado en el ser. Porque vamos a terminar mal. Y eso lo ve uno cuando ve la vida de cada uno de ustedes. Y sí, hermana, cuéntame, ¿cómo está? Ni para qué asustarlo, pastor. No, ni para adelante ni para atrás. Y comienzan a hablarle de un inframundo, pero bien horrible. No, es que me puse a tener un poco de gallinas y se me murieron todas porque yo no las vacuné. Ah, no sabía que había que vacunarlas. Es que me puse a hacer. ¿No ha escuchado todo ese lenguaje usted? ¿No lo ha escuchado? ¿O solamente lo he escuchado yo? Y ese es el lenguaje de la iglesia de Cristo, no es el lenguaje del... Porque uno por lo menos al inconverso le... ¿Sabe qué hace? Pachuchito Dios, ayúdame a que este negocio lo tenga. No, el cristiano no. Todo por fe. Y no es mala la fe, de luego. No estoy en contra de ella. Pero tenemos que entrar en realizar ¿qué? Nuestro ser interior. Y cuando caemos en esta filosofía, entonces ¿qué nos volvemos? Ladrones de gloria. Y el mejor ejemplo del ser, ¿quién lo da? Jesús. Jesús. Y mire cómo lo da él, bíblicamente, ¿no? Yo estoy hablando por la palabra. Vuelvo y repito, usted este tema lo consigue en internet, mira así, en cantidades. Ser, hacer y tener, lo consigue. Y quiere meterse ahorita y averigüe. Lo va a encontrar así por cantidades. Pero casi que ninguno se lo sustenta con la palabra. Y usted tiene que escuchar es por la palabra, que sea cristocéntrico y bibliocéntrico el tema. ¿Y qué pasa acá? Jesús, el mejor exponente del ser. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice, un día en que todos acudían a Juan para que lo bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Y ahí comienza toda la genealogía. Quiero tocar estos dos primeros, el 21 y el 22, para mostrar cómo el mismo Dios encarnado en el Hijo de María, Jesús el Nazareno, ahora él entiende que es para poder desarrollar, ojo que dice que 30 años. ¿Cuántos años vivió Jesús? 33, que en realidad fue su ministerio, ¿sí? Pero antes de desarrollar el ministerio, que lo desarrolla en esos últimos 3 años, ¿qué pasa con el 21? Dice que él bajó al Jordán para hacer ¿qué? Bautizado por Juan el Bautista. Y Juan le dice, yo no soy digno de desatar esa sandalia. Poca palabra le dije, pero ¿cómo voy a bautizar al mismo Dios? Y palabras cucuteñas, palabras mías, palabras más. Juancito, tienes que bautizarme para yo poder ser. Oh, estamos hablando del mismo Dios. Claro, él ya era Dios. Ahora está encarnado en un hombre, ¿sí? Llamado Jesús el Nazareno, el Hijo de María. Ahora es Dios ahí. Y le dice, varón, bautízame, le vale que me bautice. ¿Y qué dice? Que el cielo se abre y de una forma corporal desciende en paloma la presencia del Espíritu Santo. Wow. Ahora lo que se había hecho para que el mundo lo pudiera ver y lo pudiera tocar, que era Jesús el Nazareno, el Hijo de María, ahora dice que es lleno del Espíritu Santo, capítulo 4, versículo 3. 1 y 2, perdón. 4 de Lucas, 1, 2. Antes de que me dé el 3. ¿Qué dice? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué pasó con Jesús ahí entre ese capítulo 3 al capítulo 4:1? Se le dio una autoridad al ser del Hijo de María. Yo sé que la tenía desde allá, pero necesitaba mostrársela al mundo, que es con la presencia del Espíritu.
Jesús tenía 30 años, había corrido, había ayudado a papá a hacer puertas, era carpintero el papá, fue al templo y todo lo que usted pronto conoce de la historia de Jesús. Pero en estos últimos 3 años, Jesús tenía que hacer, pero no lo hizo sin estar lleno del Espíritu. Estoy hablando bíblicamente y usted ahí tiene que sintonizar su vida. Ahora, en el versículo 3, dice: si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Ya viene Jesús bautizado, ya viene lleno del Espíritu. El ser ya está equipado para la campaña. El ser ya está equipado para el desierto. El ser ya tiene toda la autoridad para pasar por escorpiones y culebras y que no le piquen. Ahora viene la tentación. No solamente de qué, de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de qué, de mi boca. Porque ya había en él un interior del Espíritu. Ya había sido lleno del Espíritu para que el ser, el Hijo de María, ahora pudiera hacer. No me está hablando lo contrario. Y el versículo 8, ¿qué dice? Escrito está. ¿Será que le podemos decir eso al mundo? Escrito está: darás al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Y es que yo quiero tener el carro último modelo, hermano Trujillo. Es que yo quiero tener el último iPhone. ¿Qué le dice Satanás? Claro, el que tienes ya no te sirve. Y es que yo quiero otra casa. Ojo, peor, yo quiero otro marido. Quiero hacer, pero ya está desarrollado el ser. Ya lo tiene conectado a la fuente. ¿Qué pasa cuando esto se le descarga a usted? ¿Qué hace? ¿A dónde hay un toma aquí? ¿A dónde hay un toma? Allá. ¿Qué hace? Lo pone ¿qué? A cargar. Jesús, a través de esta palabra, me estaba mostrando que necesitaba primero saber ser. En pocas palabras, se estaba conectando con el Ser Supremo para poder hacer. Y cuando entró en la dinámica de querer hacer, ¿qué vino? Tentación. Habla 3 tentaciones, Lucas capítulo 4. Y ustedes conocen las otras, no las voy a traer. Pero ¿qué pasó con el 13? ¿Qué dice? Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Léalo usted. ¿Lo dejó qué? ¿Lo soltó? Pero yo sigo visitando. Las cosas viejas pasaron. Pero todas son hechas nuevas. ¿Pero qué? Ahí están. Ajá. Ahí están. Viven en el mundo, pero no para el mundo. Ahí están. ¿Qué pasa si yo vuelvo a echar el piropo? Ojo con esto. Satanás no pudo con Jesús en el desierto. 3 tentaciones y 3, mire, no pudo. ¿Pero por qué no pudo? Porque él sabía ser delante de su Padre. Ahora, a mí el texto me dice que salió del desierto ahora empoderado del Espíritu. No lleno, más fuerte, empoderado del Espíritu. Y ojo con esto, amada iglesia, ahí no está el texto ese, pero solamente lo estoy parafraseando. Creo que está en el 14, si no me equivoco. ¿Qué pasa con esto? Cuando Jesús entendió que era el ser el que había que desarrollar antes que el hacer y el tener, se metió en camisa de 11 varas. Porque ustedes están viendo a través de la luz de la palabra que fue tentado en ¿qué? En todo. Pero cuando tú te metes en camisa de 11 varas sabiendo quién eres delante de Dios, no puede el diablo doblarte. No puede doblarte. Porque tú ya sabes que tú tienes una identidad de reino. Que tú eres un escogido, una escogida. Que tú eres la niña de los ojos de Dios. Que tú eres
cabeza y no cola. Ya cuando usted aprendes a tener una identidad, cuando tú aprendes a identificarse con el ser superior, con Dios, con papá, como lo quiera llamar, con Jehová, Yahvé, como lo quiera llamar, vas a comenzar a entender que es primero el ser antes que el tener y el hacer. Y Jesús nos está dando una bofetada así. Entiendan que esto no se hace a la fuerza tuya. Esto se hace con la presencia del Espíritu que está dentro de ti. Por eso yo pagué precio de muerte en la cruz. Y fuimos hechos a imagen y semejanza. Por eso colocaba de cabecera el texto de Génesis. Fuimos hechos a imagen y semejanza ¿de qué? De Dios. Para que por medio de su soplo yo pudiera ¿qué? Ser. Para fructificar, para multiplicar, para llenar, para someter y para dominar. Verbos, acción. Pero no lo logramos. No lo logramos accionar. No fructificamos, no multiplicamos, no llenamos, no sometemos y nos dominan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Yo no saco la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no obedecemos a la palabra. Y cuando yo no obedezco a la palabra, coloco una muralla para poder ejercitar el ser que está dentro de mí. Entonces, ¿qué pasa? Viene Satanás y me lo ministra. Coloca sus legiones, coloca sus principados, coloca sus huestes de maldad y me gobierna mi vida. Y termino teniendo y haciendo lo que no viene en la voluntad de Dios, sino la del diablo. Y por eso tenemos matrimonios que no son. Por eso tenemos empresas que no son. Por eso tenemos amoríos que no son. Y por eso viajamos donde no es. Por eso vivimos donde no es. Porque no dejamos desarrollar el ser que hay dentro de nosotros. ¿Aló? Ahora la palabra me dice que Jesús el Nazareno fue tentado en todo. El diablo no pudo, pero lo dejó por ahí por un momento. Y dice que él salió ahora a ser. Ya sabía que había en el ser. Ahora sale a ser. Versículo 18 de capítulo 4 de Lucas. Y el Espíritu del Señor está ¿sobre qué? Sobre mí. Está hablando el Jesús el Nazareno. Porque me ha ungido para anunciar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Ojo, comenzó ahora el ministerio de Jesús para hacer. Pero antes, ¿qué fue? Lleno y empoderado. Pregunto, ¿tu vida está llena y tu vida está empoderada del Espíritu? ¿Por qué nos mueve el mundo tan fácil la silla? ¿Por qué nos deleitamos muchas veces con ganas de mirar el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué me apetece todavía los olores del mundo? ¿Por qué me apetece lo del mundo? Si las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque tú y yo no hemos dejado tocar el ser por el Espíritu. Yo estoy a la puerta y toco y llamo. ¿Qué dice la palabra de Apocalipsis? Si tú qué, ayúdame a predicar, que esto es para la iglesia, lo dice, esto no es para los inconversos, esto es para la iglesia. Si tú, si tú la abres, ¿qué pasa? Yo entraré con mi ser y seremos uno solo y nos sentaremos y comeremos. No, por favor, dígale que no, hoy no tengo tiempo, Señor, hoy no. Hoy estoy haciendo, hoy estoy teniendo. Pero hijo, espera, no, hoy no. Ir a ese evento del viernes con las damas, ay no, qué jartera. Y los jóvenes, de que por si no los vi casi, por ahí como a 5 a 10 no los vi. Pero queremos tener, pero queremos hacer, pero no queremos tener relación con Él. ¿Listo? Como me decía la abuela, aquí en la bajadita lo espero. Aquí me siento y lo espero. Me casé con la que no era. Hice el negocio que no tenía que hacer. Yo le dije, ahí lo espero.
Eso nos toca a nosotros los pastores. Volvernos el buen samaritano, montarlo en la cabalgadura, ya lo palmezón y curarlo. Y si hace falta, hágale que yo le pago cuando venga. ¿Por qué? Porque se puso a realizar fue el tener y el hacer y no el ser interior. Amén. Entonces dice que la palabra dice que él salió a hacer lo que papá le había encomendado. Y dice que fue ¿qué? Ungido para, póngale aquí, para hacer buenas nuevas. Para hacer buenas nuevas. Pero antes que él hiciera las buenas nuevas, tuvo que entrar en la presencia del Espíritu. Tuvo que dejar que la paloma en forma corporal entrara y fuera lleno del Espíritu. Y que el papá lo avalara. Este es mi hijo amado en el cual tengo. Wow, me dio el aval el papá. Si el papá le dio aval al papá, haga, tenga, enriquezcate, coma, viaje. Haga lo que quiera porque tiene el aval del todo. Pero si no está el aval del ser, esté quieto. No se meta en camisas que no le sirven. Porque vas a terminar agonizando una vida que no era para agonizarla como la puede estar llevando hoy. Y quiero terminar acá. Me voy a volver pintor. Se lo voy a explicar ahora gráficamente, lo que todo dije ahí. Y tenga cuidado acá. Gráficamente. No lo iba a hacer, pero vamos a hacerlo. Todavía queda tiempo. Tierra. ¿Sí? Y en este terreno que acabé de comprar, vamos a ver si podemos sembrar. ¿Listo? Y usted se va a identificar aquí. Dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Entonces nosotros somos un ¿qué? Un ser. ¿Sí? Que Él toma como semilla y la siembra. ¿A dónde? En buena tierra. Entonces, somos un ser que nos siembra el invisible para hacernos visibles. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo que era invisible ahora necesita que sea visible. ¿Sí? Se comienza a desarrollar lo que era invisible y le da la autoridad para que lo que era invisible ahora se vuelva visible. Se lo dice que lo haga el ser. Ojo con esto. Quiero explicarlo. Al final lo puede pintar y lo puede desarrollar y dárselo a cualquier otra persona. Y mire lo que le voy a decir acá. Cuando nosotros entramos en esta dinámica, el apóstol Juan, en el Evangelio capítulo 3, versículo 6, mire lo que dice. Juan 3:6. Dice la palabra de Dios, lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del espíritu es espíritu. Y aquí el Señor nos pone a nacer. ¿De a dónde? Del espíritu. Estoy hablando con la iglesia. Nos pone a nacer del espíritu. Pero también me dice Pablo, ahí no está, me viene a memoria, que nosotros somos injertos. Romanos, creo que está por ahí en el capítulo 11. Somos injertos. Éramos olivos silvestres. ¿Se acuerdan del texto? Y ahora que nos injerta. ¿Para qué? Para lo que un día se sembró, ahora pueda crecer. En ese crecimiento, tu vida y mi vida va a poder ¿qué? Sentir. ¿Por qué va a poder sentir? Porque acá Él nos sembró, nos injertó y comenzamos a que por dentro nos corriera savia, nos corriera presencia. Ahora no solamente somos un ser, ahora somos
un sentir en el ser. Y no solamente nos quedamos en el ser y en el sentir, ahora el Señor nos va a llevar a otro nivel. Nos pone a pensar. Ahora somos seres que sentimos y que pensamos, porque hay una savia que viene de abajo de lo invisible. Una savia que viene de abajo de lo invisible para que el ser se pueda ahora ver. Ser, sentir y pensar. Cuando entramos en esa dinámica, nos enraizamos en lo invisible para ser visible. Vamos a poder sentir, vamos a poder pensar. Y ahí, ¿qué pasa? No soy muy buen pintor, pero por esto me enseñaron por allá en quinto primaria que así se hacían los árboles. Me acabó aquí el tablero. Ojo, ahora tu vida entra en una dimensión diferente. Ahora puedes hacer. ¿Qué me dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 12? Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Estoy al frente de ¿quiénes? De hijos de Dios. ¿Estoy al frente de quién? De hijos de Dios. Que ahora pueden ¿qué? ¿Por qué pueden hacer? Porque somos hijos de Dios. Nos sembró de su aliento, de su hálito. Nos injertó. Y ahora la savia nos hace sentir, nos hace pensar y nos hace hacer. ¿Hacer qué? Juan capítulo 15. Vamos. 15:2. Toda rama en mí no da fruto, la corta. Ojo, toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, ¿qué pasa? La poda. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora, cuando yo tengo la entrada de abajo hacia arriba para poder ver, mi vida puede hacer ¿qué? Ramas. ¿Puedo hacer qué? Ramas. Puedo hacer ramas. ¿Para qué? Vámonos a la parte biológica del árbol. Aquí está Juan, aquí está María, aquí está Pedro, aquí está Sandra. Esta es usted. Para tener frutos. Ahora el ser pudo sentir, pudo pensar. Ahora ese ser hace ramas para poder tener fruto. ¿Y qué me dice la Escritura en Juan 15, 5, 7? Yo soy la vid. Ojo. ¿Qué pasa? ¿Ustedes son qué? Dejan las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separado de mí no pueden hacer nada. 6, por favor. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que recogen y recojan al fuego se queman. Y versículo 7. ¿Qué pasa? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir, se les concederá. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora puedes tener muchos frutos. Puede llenar el árbol de muchos frutos. ¿Por qué? Porque usted aprendió a hacer, sentir, pensar y hacer tener. Y no es tener, hacer, pensar, sentir y ser. No haga la ecuación a lo contrario. Hágala como Dios quiere que se haga. Amada iglesia del Señor, recuerde que esa semilla la colocó el invisible para hacerte visible. Cuando puedes nacer, Dios te va a llevar para que lo puedas reconocer y así podrás